Hola a todos. ¿Listos para una inmersión profunda en el mundo de los sistemas operativos viejitos? Ya saben, esos sistemas operativos que algunos podrían considerar, bueno, antiguos. Anticuados, algunos dirían prehistóricos. Exacto. Usaremos como guía para este viaje en el tiempo un video de YouTube de Pablo Molinari, Sistemas operativos viejunos. Perdón, Centennials. Me encanta ese título. Sí, ¿verdad? Pero no se preocupen, no vamos a hacer una clase de historia aburrida. No. Vamos a explorar algunos de los sistemas operativos más memorables, los que realmente dejaron huella. Imprescindibles. Sí, esos. Imagínense un mundo sin Google, sin smartphones, sin redes sociales. Uf, difícil de imaginar, ¿no? Totalmente. Para muchos de nosotros, esos sistemas operativos fueron la puerta de entrada al mundo digital. Así que prepárense para un viaje nostálgico lleno de recuerdos y curiosidades. Emprendemos con algo familiar para muchos. ¿Qué es? Commodore Basic. El lenguaje que reinaba en las Commodore 64. Exactamente. Commodore Basic o PET Basic, como también se le conocía, era un intérprete del lenguaje BASIC, famoso por su simplicidad. Era tan accesible que incluso los principiantes podían crear sus propios programas. Es verdad. Yeah. Recuerdo la emoción de escribir LOAD, presionar play en el cassette y esperar pacientemente a que el juego se cargara. La eterna espera. Sí, a veces la espera parecía eterna, pero valía la pena. Era un ritual casi mágico. Y hablando de magia, ¿sabías que Commodore adaptó el BASIC de Microsoft? Pero en las primeras versiones omitió cualquier mención al gigante del software. ¿En serio? Sí, como si quisieran mantenerlo en secreto. ¿Y sabes qué? Microsoft se la devolvió. En versiones posteriores introdujeron mensajes ocultos, los famosos Easter eggs. ¿Easter eggs? Sí, pequeños secretos o mensajes ocultos que los programadores a veces incluyen en el software, como pequeñas sorpresas para los usuarios más curiosos. ¡Qué astutos! ¿Verdad? Volviendo a Commodore Basic, ¿quién no recuerda la satisfacción de crear programas simples con líneas numeradas? Era como construir un pequeño universo digital con tus propias manos. Totalmente. Una forma sencilla pero poderosa de iniciarse en la programación. Y aunque hoy en día parezca algo rudimentario, en su momento fue una revolución. Permitió que miles de personas experimentaran con la programación y dieran sus primeros pasos en el mundo digital. De acuerdo, pasemos ahora a un sistema operativo que seguro les traerá muchos recuerdos a algunos. Uno que nos recibía con una pantalla negra y letras blancas. Saras. Dos. ¿Ah? MS2, un sistema que a muchos nos intimidó al principio, pero que luego nos cautivó con su eficiencia y versatilidad. ¿Y sabías que Microsoft no lo creó desde cero? No, para nada. Lo adquirieron de Seattle Computer Products, quienes lo llamaban CUDOS S862. Qué interesante. Lo adaptaron para IBM, pero con la astucia de retener los derechos para venderlo de forma independiente. Una jugada maestra que marcaría el futuro de Microsoft. Totalmente. Y hablando de jugadas, ¿quién se atreve a recitar los comandos básicos de MS2, dir-cd, y el que nos hacía temblar? Uy, sí. El temido format. Format C, un comando que infundía respeto. Un error al escribirlo y adiós a toda tu información. En aquellos tiempos no era tan fácil recuperar archivos borrados como lo es ahora. ¿Cuántas historias de terror con el format? Recuerdo una vez que... Sí, el Format C era casi como jugar a la ruleta rusa con tus archivos. Pero bueno, dejando de lado los sustos, MS2 nos regaló una época dorada del software. Piensen en juegos clásicos como Prince of Persia, programas como Lotus 123 y WordPerfect. Y no olvidemos el X3 File Manager, una maravilla para organizar nuestros archivos. Y es cierto, a pesar de su apariencia austera, MS2 albergaba un universo de programas y juegos. Había que tener paciencia para aprender a usarlo, pero una vez que dominabas los comandos, sentías que tenías el control absoluto de la máquina. Era como hablarle directamente a la computadora sin intermediarios. Exacto, y esa sensación de control era algo muy especial. En MS2 no había ventanas que te distrajeran ni menús interminables. Todo era directo al grano. Y eso de alguna manera te obligaba a entender mejor cómo funcionaba la computadora. Hablando de entender cómo funcionaba la computadora, ¿qué tal? Sigamos un salto al otro lado de la manzana. De la austeridad de MS2 a la revolución visual del macOS. Un cambio radical. Pasamos de la pantalla negra con letras blancas a un mundo de iconos, ventanas y menús desplegables. La Macintosh 128KK con su interfaz gráfica y su mouse fue una verdadera revolución en 1984. Recuerdo que al principio mucha gente se mostró escéptica. Algunos incluso se burlaron de la idea de usar un mouse para controlar la computadora. Parecía algo demasiado simple, demasiado juguete. Pero el tiempo demostró que Apple tenía razón. La interfaz gráfica del macOS no solo era más intuitiva, sino que también abrió un mundo de posibilidades creativas. Totalmente de acuerdo. Aunque la Macintosh 128KT tenía recursos limitados en comparación con las computadoras actuales, 128 KT de RAM. Su impacto en la historia de la informática es innegable. Sentó las bases para la interfaz gráfica que usamos hoy en día en prácticamente todos los dispositivos digitales. Y si hablamos de interfaces gráficas,
No podemos dejar de mencionar a un gigante que popularizó las ventanas para las masas, Windows 3.1. Para muchos este sistema operativo fue la puerta de entrada a un mundo más visual y amigable. Windows 3.1 fue un gran éxito. Tomó la familiaridad de DOS y la combinó con la novedad de las ventanas y los iconos, creando una experiencia mucho más accesible para el usuario promedio. Ya no era necesario memorizar comandos, podías simplemente apuntar y hacer clic. Recuerdo los colores vibrantes, la posibilidad de minimizar y maximizar ventanas, y esos programas icónicos como el Solitario, el Buscaminas y el Paintbrush. Horas y horas de entretenimiento. Esos programas, aunque simples en apariencia, eran realmente adictivos. Y lo más importante, permitieron que la gente se familiarizara con el uso del mouse y la interfaz gráfica. Fue un paso crucial para la adopción masiva de las computadoras personales. Y hablando de adopción masiva, no podemos olvidar el fenómeno que fue Windows 95. Su lanzamiento fue un evento mundial con una campaña de marketing sin precedentes. Hasta celebridades como Matthew Perry y Jennifer Aniston participaron en la promoción. Era como si todo el mundo estuviera hablando de Windows 95. Windows 95 fue mucho más que un sistema operativo, fue un fenómeno cultural. Su icónica música de inicio, mucho más amigable que los sonidos abruptos de sistemas anteriores, anunciaba la llegada de una nueva era digital. ¿Y qué decir del botón de inicio y la barra de tareas, dos elementos que se convirtieron en la base de la interfaz de Windows para los años venideros? De pronto, organizar tus programas y acceder a las funciones del sistema era mucho más fácil e intuitivo. Y no olvidemos la inclusión de Internet Explorer, el navegador web que nos abrió las puertas a un mundo de información y posibilidades online. Windows 95 marcó el inicio de la era de la conectividad, donde Internet dejaba de ser un territorio exclusivo de expertos para convertirse en algo accesible para todos. Es cierto. Y aunque Windows 95 tenía sus problemas de estabilidad, ¿quién no recuerda los famosos pantallazos azules? Su impacto en la historia de la informática es innegable. Fue el sistema operativo que llevó la computadora personal a millones de hogares en todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Y para consolidar su reinado, Microsoft lanzó Windows 98, una versión refinada y más estable que incorporaba nuevas funciones y mejoras. En Windows 98, la línea entre la gestión de archivos y la navegación web se hizo más difusa. El explorador de archivos adoptó una apariencia similar a un navegador web, como anticipando la importancia que tendría Internet en el futuro. Y la introducción del Plug and Play simplificó enormemente la instalación de hardware. Adiós a la lucha con los drivers. Con Plug and Play, conectar un nuevo dispositivo a la computadora se convirtió en un proceso mucho más sencillo. Bastaba con enchufarlo y el sistema operativo se encargaba de reconocerlo e instalar los controladores necesarios. Una maravilla para la época. Y la personalización también continuó en Windows 98 con opciones para modificar el aspecto del escritorio con HTML. Los usuarios podían crear fondos de pantalla personalizados, añadir widgets y organizar sus iconos a su gusto. Era una forma de apropiarse del espacio digital, de hacerlo más personal y reflejar la individualidad de cada usuario, algo que se ha mantenido hasta nuestros días. Y si bien Windows XP podría considerarse un poco fuera del ámbito de los sistemas operativos viejos, creo que merece una mención honorífica. Fue un sistema operativo muy querido por muchos, y su solidez lo convirtió en un clásico. Sin duda, Windows XP fue un hito en la evolución de Windows. Se alejó de la base de MS2, adoptó una arquitectura más moderna, mejoró la seguridad con múltiples cuentas de usuario y nos regaló el icónico botón rojo de cerrar ventana. Su impacto se sintió durante muchos años y algunos usuarios incluso lo siguen utilizando hasta el día de hoy. Es fascinante ver cómo Windows evolucionó desde esa simple interfaz gráfica que se ejecutaba sobre DOS hasta convertirse en un sistema operativo completo y complejo. Pero antes de cerrar nuestro viaje por la historia de los sistemas operativos, no podemos olvidarnos de un gigante que ha estado presente desde los primeros días de la informática personal: Linux. Linux es un caso único en el mundo de los sistemas operativos. A diferencia de Windows o macOS, que son productos comerciales desarrollados por empresas Linux, es un sistema de código abierto, creado y mantenido por una comunidad global de programadores y entusiastas. Es decir, cualquiera puede acceder al código fuente de Linux, modificarlo y distribuirlo libremente. Exactamente. Esa filosofía de código abierto ha sido fundamental para el éxito de Linux, atrayendo a una legión de usuarios apasionados por la libertad, la flexibilidad y la colaboración. Totalmente. En sus inicios, Linux era un sistema operativo para usuarios con conocimientos técnicos avanzados. No había una interfaz gráfica tan amigable como la de Windows o Mac OS, y configurar y usar Linux requería un cierto nivel de expertise. Pero con el tiempo, la comunidad desarrolló distribuciones de Linux más accesibles para el usuario promedio como Ubuntu o Fedora, que incorporaban interfaces gráficas intuitivas y una amplia gama de aplicaciones preinstaladas. A pesar de no tener la misma penetración de mercado que Windows, Linux ha tenido impacto enorme en la industria
cifra tecnológica. Es el sistema operativo que impulsa la gran mayoría de los servidores web en el mundo, así como muchos dispositivos móviles, sistemas embebidos e incluso supercomputadoras. Y no olvidemos que Android, el sistema operativo móvil más popular del planeta, está basado en el núcleo Linux. Así que aunque muchos usuarios no lo sepan, Linux está presente en sus vidas de muchas maneras. Es increíble. Hemos recorrido un largo camino desde las pantallas de texto y los comandos crípticos hasta las interfaces gráficas intuitivas y la conectividad omnipresente. Pero al mirar hacia atrás es importante recordar que cada uno de estos sistemas operativos, con sus limitaciones y sus aciertos, ha contribuido a la forma en que interactuamos con la tecnología en la actualidad. Sin duda, cada innovación, cada avance, cada línea de código ha dejado una huella en la evolución de la informática. Y al comprender esa historia podemos apreciar mejor el presente y vislumbrar las posibilidades que nos depara el futuro. Es cierto. Y hablando de futuro, ¿qué creen que nos depara el mundo de los sistemas operativos? ¿Veremos nuevas revoluciones como las que presenciamos con la llegada de las interfaces gráficas o la conectividad de Internet? Es una pregunta fascinante. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y es difícil predecir qué nos deparará el futuro. Pero una cosa es segura, la innovación no se detiene. Y los sistemas operativos del mañana seguramente nos sorprenderán con nuevas formas de interactuar con las máquinas y el mundo digital. Estoy ansioso por descubrirlo. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cómo imaginan los sistemas operativos del futuro? ¿Qué características les gustaría ver? Compartan sus ideas y visiones en los comentarios. Nos encantaría escuchar sus perspectivas. Y no olviden suscribirse al podcast y compartir este episodio con sus amigos. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje nostálgico por la historia de los sistemas operativos. Nos vemos en la próxima inmersión. Hasta pronto.